Muy bien, ya tenemos la nueva actualización de Power BI para abril del 2023. Veamos qué características nuevas trae. Lo primero que vamos a ver van a ser los formatos dinámicos para medidas. Esto es algo interesante y es algo que me gusta mucho que esté porque es algo que sé que voy a utilizar bastante. Fíjense que en nuestra visualización tenemos una tarjeta con un monto y tenemos un segmentador con tres valores, valores menos 1, 0 y 1. Este segmentador fue creado con parámetros. ¿Qué pasa? Que inicialmente nosotros, cuando ponemos un monto y le ponemos que es un valor de tipo moneda, el formato es estándar, no puedes cambiarlo. Obviamente le puedes poner la moneda, le puedes poner el separador de miles y le puedes poner la cantidad de decimales. Pero más allá no es mucho lo que puedes hacer. Con estas cadenas de formato dinámico, nosotros podemos cambiar el formato con el que nosotros vamos a mostrar un número. Hasta ahora solamente he visto que funciona con medidas y funciona con formato numérico. Intenté hacerlo con una medida y fecha y no funcionó, o sea, no me da la opción. Solamente está disponible para medidas y formato numérico en mi caso. Entonces veamos cómo está compuesto esto, ¿no? Simplemente esto es un segmentador, bueno, es un segmentador que funciona con un parámetro. Si le doy menos 1 para que me lo coloque en negativo, fíjense que el monto lo coloca entre paréntesis. Si le digo que me lo multiplique por 0, me lo coloca en 0. Si lo multiplico por 1, simplemente me coloca el mismo valor. La medida que he construido simplemente es la sumatoria de la columna de ventas. Y aquí lo estoy multiplicando por el parámetro, que el parámetro viene siendo menos 1 para que me coloque el valor negativo, por 0 para que me devuelva 0 o por 1 para que me devuelva el valor natural que él tiene, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos acá la barra de fórmulas y tenemos la medida. Pero si miramos un poquito más a la izquierda, fíjense que aquí dice medida y aquí dice formato. Y aquí tenemos el formato que nosotros podemos asignarle. Recuerden que el formato, primero, es un formato, fíjense que como está entre comillas dobles, quiere decir que esto es una cadena de caracteres, es un literal. Lo segundo, es como cualquier formato numérico, si han trabajado con Excel, perfectamente saben de qué les estoy hablando, si han trabajado con Excel con formatos personalizados, se pueden dar cuenta que tenemos tres argumentos. El primer argumento es cómo es el formato cuando el número es positivo. El segundo argumento es qué pasa cuando el número es negativo y el tercer argumento es qué pasa cuando el número es cero. Acá los argumentos están separados por punto y coma. A pesar de ser un formato de DAX, aquí la separación de los argumentos lo está haciendo con punto y coma. Entonces el primer argumento es cuando el número es positivo, el segundo argumento es cuando el número es negativo y fíjense que aquí tenemos los corchetes, aquí está el corchete que abre y el corchete que cierra. Perdón, el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra. Y tenemos que cuando es 0, que es el tercer argumento, simplemente va a devolver 0. ¿Qué es lo que está haciendo? Fíjense, aquí tenemos el signo de dólar o el signo de peso. Pero si presionamos en 0, él coloca 0 sin ningún tipo de signo. ¿Ok? Nosotros también podemos cambiar que en vez de cuando estemos en negativo, en vez de ponérmelo entre paréntesis, que me le coloque el signo de menos. Eso también lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Ya? Y lo tercero es, bueno, que también yo puedo poner una separación en el nombre, en el signo de dólar para que tenga una separación con el número. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ustedes pueden trabajar con formato numérico y ajustarlo. ¿Ok? Interesante es que esto es una cadena de caracteres. Así que yo puedo utilizar otro tipo de funciones para trabajar acá. De hecho, el ejemplo que muestra Microsoft con esta actualización lo está utilizando con el Select Value. Para los que no conocen el Select Value es una función que me devuelve el valor que está seleccionado. Por ejemplo, si yo le digo que me devuelva el Select Value, que me devuelva de múltiplo, que es como se llama este parámetro, el valor que está seleccionado, él me va a devolver menos 1. Si le coloco 0, él me va a devolver 0. Si me coloco 1, él me va a devolver 1.
Pero no voy a trabajar con Select Value ahora. Más adelante en un próximo video podré hacer un video con Select Value y sobre todo trabajando Select Value y trabajando con el formato, para ver qué otras cosas se pueden hacer con este formato personalizado. Otra cosa importante acá es que no viene activado por defecto. ¿Ok? Sigue estando en prueba. Así que para activarlo, ustedes tienen que venirse a Archivo, a la configuración, y en donde tenemos características de la versión preliminar, la última opción es cadena de formato dinámico para medidas. Ustedes simplemente aceptan y ya la opción se va a activar. Cuando ustedes tengan seleccionada la medida, acá en el formato, en la parte del menú, en la parte superior, nos aparece la opción de dinámica. Nos aparecen las opciones normales, la de general, moneda, número decimal, número entero, porcentaje científico, pero ahora nos aparece la opción de dinámica, que es la opción que activa que este menú me aparezca y yo pueda escribir el formato dinámico acá en la barra de fórmula. Muy bien, otra mejora que trae Power BI en esta versión tiene que ver con la interacción de los objetos visuales. Recuerden que en la actualización anterior, la de marzo, agregaron la opción de que cuando nosotros tenemos un objeto visual seleccionado, nos aparecen estas dos opciones acá. Lo primero es que ahora está disponible para nuestro objeto visual tarjeta, que antes no estaba disponible. Y lo segundo es que reorganizaron las opciones. Fíjense que ahora yo presiono en el objeto visual y fíjense que están ordenadas las opciones. ¿Okay? Aquí tenemos la opción de venta, tenemos para cambiar el... Y en la opción de formato sigue trabajando de la misma manera. Muy bien, otra mejora que introdujo esta actualización tiene que ver con los tooltips. Los tooltips son este menucito que nos aparece aquí de color oscuro cuando nos colocamos sobre un objeto visual que nos da información sobre el segmento sobre el que nos encontramos en este momento. Fíjense que si nosotros cambiamos, los valores del menú cambian, ¿cierto? La verdad es que no le conseguí mucho sentido, probablemente porque estoy trabajando con Power BI Desktop. Tal vez en la versión de la web, en el servicio de Power BI o en la versión móvil tenga otra connotación. Pero aquí la única diferencia es que si yo cambio el tamaño de la visualización, fíjense que el objeto visual ahora se ve muy pequeño. El tooltip se ve pequeñito también. ¿Okay? Fíjense que lo único que hice fue cambiar el tamaño de la ventana. Acá el tooltip se ve grande. Y si la minimizo, o la hago más pequeña, mejor dicho, el tooltip se ve pequeño. Si no se habían dado cuenta, esto también es una opción que hay que activar. Eso está aquí en Archivo, Opciones de la configuración, Opciones. Y en Configuración del informe, la penúltima opción dice Tooltip Autoscale. En este caso la voy a desactivar. Fíjense que ahora el tooltip está del tamaño normal. No importa el tamaño del objeto visual, el tooltip se muestra de tamaño normal, tamaño grande. Otro cambio muy interesante que nos está mostrando esta nueva actualización es que tenemos este menú de optimizar. No lo vi en la lista de la actualización, no sé si es una actualización que está anteriormente y a mí no se me había activado, pero a partir de hoy comencé a ver esta opción en mi menú, antes no estaba. Y tiene varias cosas, tiene pausar objetos visuales, actualizar objetos visuales, de verdad que no la he trabajado porque la vi hoy, ¿ya? Y no vi información sobre ella, tengo que sentarme a buscarla. Algo que sí me llamó bastante la atención fue la opción que dice analizador de rendimiento. Si le damos clic en analizador de rendimiento, él nos despliega un panel a la derecha donde nosotros podemos iniciar una grabación. Y los cambios que nosotros vamos haciendo, él los va reflejando. Fíjense que nos da una duración en milisegundos. Obviamente aquí estamos trabajando con cero datos, o sea, poquitísimos datos. Y no tengo medidas, no tengo
nada que pueda retrasar. Entonces, lo que sí me parece interesante es que esta es una información que probablemente nos sirva para mejorar el rendimiento en nuestro modelo de datos. Probablemente con esta información nosotros podamos analizar lo que está ocurriendo y podamos mejorarlo. ¿Ok? Nuestras fórmulas en DAX. Es lo que se me ocurre. Sé que si lo exportamos, él me crea un archivo que es un archivo JSON y tiene esta información. Tengo que sentarme a analizar la información que aparece allí, pero me parece que es bastante interesante. Entre otras mejoras, también tenemos que el panel de datos ahora lo podemos contraer. Y cuando hacemos la contracción, a lo que antes estaba, ahora no nos muestra datos, sino que nos muestra el icono de base de datos. ¿Okay? Lo podemos contraer o lo podemos cerrar. Si nosotros lo cerramos, por casualidad lo llegamos a cerrar y necesitamos tener acceso nuevamente a él, nos tenemos que ir hasta el menú Ver. Y en el menú Ver tenemos aquí la opción de datos. La activamos y aquí aparece nuevamente nuestro panel de datos. Otro cambio que también se introdujo en esta versión es, si yo me voy a formato, fíjense que ya antes cuando entrábamos a formato, teníamos el menú de objetos visuales como lo tenemos ahora y también teníamos el menú de general. Ya el menú de general desapareció y tenemos ahora un menú de propiedades. Y algunas opciones que estaban aquí en el menú de aquí antes estaba el menú general, ahora está el menú de propiedades. Opciones que estaban aquí ahora pasaron a objeto visual. Tres opciones que yo utilizo muchísimo, que antes estaban en general y ahora están aquí, son fondo, borde visual y sombra. Entonces, bueno, me toca acostumbrarme a que ahora está aquí y no está allá. Pero me parece genial. Me parece genial que esté todo aquí para no tener que estar yendo de una pestaña a la otra. También tenemos otros cambios en DAX, pero esos cambios los voy a realizar en un video siguiente, porque tiene que ver con que se actualizó la opción Order By, la función Order By, y también se han agregado dos nuevas funciones, la función Run y la función Run Numbers. Y me tinca que con esto yo voy a poder numerar. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos un top n, era muy complicado numerar en qué posición estabas. O sea, que te pusiera 1, 2, 3, 4, 5. Me tinca que con esta opción rank se va a poder hacer. Tengo que revisarlas con más calma. Y bueno, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gusta se suscriben y le dan like. Nos vemos en un próximo video.